Buenas noches, ingeniero Barcos. Mi nombre es Fabricio Miranda. Somos de la carrera de refrigeración y aire acondicionado del cuarto paralelo C. Somos el grupo número 3 y nuestro tema es acerca de la unidad de paquete. Bien, mi tema a hablar es sobre el sobrecalentamiento, ¿no?, que se da en el compresor. Bueno, el sobrecalentamiento en el compresor, esto es una falla mecánica seria. Esto puede afectar negativamente lo que es la vida útil del compresor. Esta es una pieza clave, lo que es el ciclo de refrigeración, ya que este se encarga de comprimir el refrigerante y elevar su presión y temperatura para permitir la transferencia de calor. Esto se debe muchas veces a uno de los problemas es la baja presión de aspiración, ¿no? Esta suele estar causada por una presión baja de aspiración. Esto se debe muchas veces a componentes en mal estado, dispositivos de medición defectuosos, pérdida de refrigerantes, coladores destruidos y caída de presión. Otro de los grandes problemas que tenemos con el sobrecalentamiento es el exceso de presión de descarga. Esto pasa, lo que es de descarga, pasa mucho por los siguientes problemas. Esto pasa por bobinas condensadoras sucias, tuberías de descarga mal instaladas, obstrucción del aire del condensador, ventiladores de condensador inconsistentes y también condensadores subdimensionados. Eso sería mi tema a tratar. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ingeniero, bueno, como ya mi compañero presentó todo, ahora vamos a decir de los dispositivos de expansión. Bueno, las funciones de los dispositivos de expansión es reducir bruscamente la presión del refrigerante para que se pueda evaporar en el evaporador. Otro también es suministrar el evaporador toda la cantidad de refrigerante que éste sea capaz de evaporar. Si la válvula de expansión está muy abierta, puede suministrar el evaporador la cantidad de refrigerante de este líquido, no puede ser evaporado todo, entonces dicho valor saturado muy húmedo, y este puede llegar al compresor originado, esto es por golpes de líquidos originados. Por el contrario, si el control del flujo refrigerante o la válvula de expansión está muy cerrada, el refrigerante saldrá por el evaporador excesivamente recalentado, ocasionando al evaporador una falta de rendimiento y una utilización parcial del mismo. Delante del dispositivo de expansión, el refrigerante está en una temperatura por encima del punto de ebullición. Al reducirlo rápidamente su presión, se produce el cambio de estado de vaporización, empezando el refrigerante a hervir dentro del evaporador. Y esto es muy, afecta mucho esto afecta mucho. Buenas noches, ingeniero Guerrero. Voy a hablar acerca del tema del sobrecalentamiento, específicamente acerca de los espacios de refrigeración inadecuados y los temas que siguen a continuación. Bueno, si el compresor de aire se encuentra en una zona cálida, es probable que la máquina tenga más dificultades para ajustar el aire entrante a los niveles de frío deseados. Por ejemplo, si la máquina se encuentra en una sala con poca ventilación, el calor de esa sala afectará procesos internos y dará lugar a un aire más caliente. También otros problemas que también hay del sobrecalentamiento pueden ser espacio inadecuado para que el compresor ventile correctamente. Otro también puede ser las piezas son viejas o están obstruidas. La frecuencia de uso. Puede ser también la temperatura del ambiente. ¿Qué tiene que ver la temperatura del ambiente? O cómo son las temperaturas del ambiente en el lugar de trabajo. A medida que aumentan las temperaturas de diversas regiones, las condiciones que eran ideales para los compresores de aire, ahora solo 20 años podrían requerir ahora algunos ajustes. Si las tendencias climáticas han hecho que los meses de verano sean mucho más calurosos,
de ley va a afectar esto en el sistema de refrigeración, porque ellos están a cierto nivel y el sobrecalentamiento puede ser mucho mayor, ya que la temperatura de la tierra aumenta. Otro de lo que puede causar también el sobrecalentamiento puede ser el aceite erosionado, y también problemas con la válvula térmica. En este caso, una válvula térmica defectuosa que puede provocar problemas de calentamiento en un compresor de aire. Siempre es mejor tener a la mano una válvula térmica de repuesto en caso de que sea necesario cambiar la válvula preexistente de la máquina en algún momento. Gracias. Buenas noches, ingeniero Guerrero. Soy Michelle Cáceres de cuarto C, refrigeración y aire acondicionado, y hoy les voy a hablar acerca de un tema importante que es sobre el principio del funcionamiento de la PEC, que ya sabemos que significa la válvula de expansión termostática. Bien, para empezar, ya sabemos que es un componente importante en el sistema de refrigeración industrial. El principio se basa en la regulación del flujo de refrigerante hacia el evaporador, controlando de esta manera el proceso de expansión y el mantenimiento de la presión y la temperatura estén correctamente adecuadas. La válvula de expansión termostática consta de varios elementos. Entre ellos podemos mencionar el bulbo termostático, un tubo capilar, una válvula de aguja y una cámara de presión. El bulbo termostático está conectado al evaporador y detecta la temperatura del refrigerante que regresa. A medida que la temperatura aumenta o disminuye, el bulbo termostático se expande o se contrae. Cuando la temperatura del evaporador se baja, el bulbo termostático se contrae, lo que hace que se cierre la válvula de aguja y se reduzca de esta manera el flujo del refrigerante. También esto evita que el evaporador se congele y mantenga un equilibrio adecuado en el sistema. Por otro lado, cuando la temperatura del evaporador aumenta, el bulbo de esta manera se expande, lo que abre la válvula de aguja y permite que el flujo de refrigerante siga hacia el evaporador. Esta ayuda también a mantener una temperatura estable en el evaporador y garantizar un rendimiento óptimo del sistema de refrigeración. En resumen, lo que podemos mencionar es que la válvula de expansión termostática regula el flujo de refrigerante hacia el evaporador en función de la temperatura, detectando por el bulbo termostático. Entonces, manteniendo un equilibrio adecuado en el sistema de refrigeración industrial. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Yo voy a hablar un poco de lo que es válvula de expansión termostática, ya que este es el tema que me ha tocado exponer esta tarde. Bueno, primero es un dispositivo de expansión, el cual es un componente clave en el sistema de refrigeración y aire acondicionado, que tiene la capacidad de generar la caída de presión necesaria entre condensador y evaporador en el sistema. Básicamente, su misión en los equipos de expansión directa se restringe en dos funciones: la de controlar el caudal de refrigerante en estado líquido que ingresa al evaporador y la de sostener un sobrecalentamiento constante en la salida de este mismo. Para realizar este cometido dispone un bulbo sensor de temperatura que se encarga de cerrar o abrir la válvula para así disminuir o aumentar el ingreso de refrigerante y su consecuente evaporación dentro del evaporador, lo que implica una mayor o menor temperatura ambiente, respectivamente. Este dispositivo permite mejorar la eficiencia de los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, ya que regula el flujo masivo de refrigerante en función de la carga térmica. El refrigerante que ingresa al evaporador de expansión directa lo hace en estado de mezcla líquido-vapor, ya que al salir de la válvula se produce una brusca caída de presión producida por la expansión directa del líquido refrigerante, lo que provoca un parcial cambio de estado del fluido. A la entrada del evaporador, a este fenómeno producido en válvulas se le conoce como flash gas. Y esto es lo que podemos saber, lo que es el funcionamiento básico de lo que se comporta la válvula de expansión termostática. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches, mi nombre es Michael Rodríguez y yo voy a hablar sobre la válvula de nivel en alta presión.
La válvula a nivel en alta presión se dice que es un flotador en el lado de alta presión que se utiliza como válvula de regulación del volumen del refrigerante. El refrigerante líquido que sale del condensador entra en la cámara abriendo la válvula. Esta se expande y entra al evaporador. Se dice que en instalaciones con una aplicación el control de alta presión es un modo efectivo y barato de expandir el líquido del condensador al lado de baja presión. El refrigerante a alta presión entra en el condensador donde comienza a condensar y debido a ello el condensado se acumula en el fondo del condensador y en la válvula del flotador. Cuando la capacidad demanda aumenta, el líquido de la válvula del flotador aumentará, lo cual hará que la válvula se abra y el refrigerante se expanda hacia el separador en el lado de baja presión. Cuando la válvula cierra, todavía queda un pequeño bypass sobre el asiento y el líquido remanente se igualará lentamente a la presión de baja durante la parada del ciclo. Por lo tanto, el sistema se igualará automáticamente y el compresor podrá arrancar sin presión excesiva. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jocelyn Manchón. Voy a hablarles sobre los componentes de la válvula de expansión. Bueno, como primero tenemos lo que es el cuerpo. Generalmente está fabricado en latón. Esta parte de la válvula es la que le da soporte a todos los componentes internos. Su diseño debe permitir que ensambla la válvula sea completamente hermética. Como un segundo componente tenemos lo que son las conexiones de entrada y salida. Bueno, como su nombre lo indica, son medios de conexión entre el sistema de refrigeración y la válvula. Comúnmente las conexiones de salida es una medida mayor que la de la entrada, aunque no es una regla, y dependiendo del diseño de algunas válvulas tienen una malla para la filtración de partículas sólidas, las cuales se instala en la conexión de entrada, cuyo componente evitará el ingreso de partículas no deseadas que pueden llegar a tapar los conductos internos de la válvula. Como tercer componente tenemos el orificio de expansión, aguja y asiento. En este punto se realiza la expansión. Como sabemos, el líquido refrigerante entra en alta presión y debido a la reducción del canal del flujo se lleva a cabo este proceso. En las válvulas de expansión termostáticas, este conducto se ajusta a las necesidades actuales del sistema de refrigeración, permitiendo un mayor flujo de refrigerante ante situaciones de alto sobrecalentamiento. Y también tenemos lo que es el menor flujo ante bajo sobrecalentamiento. Como cuarto punto tenemos el ajuste de sobrecalentamiento. Bueno, de aquí en la parte inferior del orificio de expansión se encuentra un soporte que ejerce una fuerza en sentido contrario a la del bulbo del sensor. La mayoría de las válvulas cuentan con un vástago de ajuste, cuya función es regular la presión que ejerce el resorte. Y de aquí también nos permite realizar ajustes en el campo. Como sabemos, al cerrar el vástago, el flujo del refrigerante tendrá a ser menor y con ello incrementará el sobrecalentamiento.
Y como último punto tenemos el que es el conducto de igualación, interno o externo. En este conjunto, en conjunto con el resorte, la igualación también ejerce una fuerza contraria a la del bulbo sensor. La fuerza del igualador es correspondiente a la propia presión de succión y el igualador puede ser interno o externo. Cuando se habla de una igualación interna, se cuenta con una cavidad que toma presión de la salida de la válvula de expansión. Esto se aplica en sistemas de bajo tonelada sin distribuidor, en donde la presión de la salida de la válvula se puede considerar igual a la presión de succión. Ese es todo mi tema. Gracias. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Mi tema a hablar es acerca de la válvula de nivel por el lado de baja. El control del flotador de baja presión actúa para mantener un nivel constante de líquido en el evaporador inundado, regulando el flujo de refrigerante líquido hacia la unidad de acuerdo con la rapidez a la cual el suministro de líquido está siendo agotado por vaporización. Este solo responde al nivel de líquido del evaporador y mantendrá lleno el refrigerante líquido del evaporador hasta el nivel deseado. Para todas las condiciones de carga e independientemente de la temperatura y presión que se mantengan en el evaporador, la operación del flotador de baja presión puede ser continua o intermitente. Para la ocasión continua, la válvula de flotador de baja presión tiene una acción estranguladora en la que ésta modula hacia la posición de abrir o cerrar para suministrar más o menos el líquido hacia el evaporador en respuesta directa a los cambios mínimos que se tengan en el nivel del líquido del evaporador. Para la operación intermitente, la válvula está diseñada para que responda solo a los niveles mínimos y máximos del líquido, en cuyos puntos la válvula podrá estar completamente abierta o cerrada de acuerdo a la posición que se tenga en el mecanismo. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi tema, lo que me tocó, fue sobre la válvula de control electrónico. Las válvulas de control electrónico están diseñadas para aplicaciones en las que se prefiere el control remoto de las válvulas, lo que la convierte en la mejor opción para ubicaciones instaladas, como cámaras, tanques y dispositivos subterráneos. Nuestra válvula de control electrónico puede ser configurada para funciones en un rango amplio de aplicaciones, tales como reducción de presión, sostener la presión, control de flujo o control del nivel. Las válvulas pueden ser instaladas en interconectadores o sistemas. Tener visible el comportamiento del sistema usando el control electrónico de válvulas. Las válvulas electrónicas equipadas con otros accesorios electrónicos pueden ser alimentadas mediante generadores de energía. Estas funciones de control electrónico también pueden ser combinadas con controles hidráulicas para crear funciones duales y capacidades o prueba de falla. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi tema a exponer aquí es sobre las válvulas de control eléctricos aplicadas en lo que es sistemas de refrigeración. Estas válvulas de control están diseñadas para sistemas en los cuales se puede trabajar controlando las presiones de refrigerante, ya cerrando o abriendo un caudal según lo requerido. Estas válvulas son activadas eléctricamente desde un mando o un controlador que haya sido programado anteriormente.
las hemos usado en diferentes ocasiones, se las puede utilizar en equipos de refrigeración industrial, en equipos en los cuales tenemos que apagar el compresor con baja presión para evitar un arranque fuerte. También se las puede utilizar en otras aplicaciones como un sistema que tenga una unidad condensadora y varios evaporadores para poder hacer el control de flujo de refrigerante y de temperatura dentro de ellos. Entonces aplicaríamos una en cada una con un control de temperatura. Y otras aplicaciones más que se las puede dar. Estas válvulas es simplemente una válvula de paso que es controlada magnéticamente. Las bobinas, dependiendo del uso de donde le vamos a dar, pueden ser de 24, de 110 o de 220 voltios. Bueno, yo hablaré sobre los componentes de la válvula de expansión termostática. Entre los componentes de la válvula de expansión termostática tenemos el bulbo o cierre sensible, que es una pequeña cápsula o tubo que contiene un líquido sensible a las variaciones en temperatura. Como segundo componente tenemos lo que son los tubos capilares. Es un tubo delgado y largo que conecta al bulbo con la parte interna de la válvula de expansión termostática. También tenemos el ensamblaje a la válvula, esta parte interna de la válvula de expansión termostática es la que controla el flujo del refrigerante en función de la temperatura detectada. Y por último tenemos el orificio de la válvula. Bueno, este orificio de la válvula es la abertura que controla el flujo del refrigerante al evaporador. Y lo que